Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más. En el video de hoy vamos a estar intentando algo que particularmente a mí sí me funcionó y es algo muy molesto cuando nos pasa que, como dice el título de este video, el celular no reconoce el cargador, el cable y por alguna razón nos muestra esto en la pantalla que dice este accesorio no es compatible. No saben lo molesto que es esto que nos esté saliendo todo el tiempo en la pantalla de nuestro terminal y muchas veces es bastante sencillo de solucionarlo. No tengo ahora mismo una forma de comprobarle que mi cargador sí me mostraba esto, o sea, este cargador que les estoy mostrando en pantalla, sí una vez llegó a mostrarme estos mensajes bastantes veces y encontré una manera bastante sencilla de solucionarlo. Ojo, no estoy diciendo que este sea el caso de todos, puesto que hay cargadores que están dañados por dentro. Aquí el cable puede ser que esté partido por dentro, a veces está roto por aquí o en la parte de aquí del conector USB tipo A. Y también puede ser, como ya les dije, un cargador que sea chino, de terceros o algo así. Pero en mi caso particular, este es el cargador original, el que trajo mi iPhone. Y de un momento a otro empezó a decirme en la pantalla que este accesorio no era compatible. Yo me fui a darme la tarea de yo mismo repararlo. Y sí me funcionó. Inmediatamente realicé esto, el cargador empezó a funcionar de manera normal y empezó a cargarme mi celular como lo hacía antes. Lo que hice fue obtener una aguja, algo así filoso que me pudiera servir para yo limpiarle el puerto al cargador. Si pueden ver estos pines, vamos a tratar de enfocarlo. Es muy difícil enfocarlo porque es algo muy pequeño, pero los iPhones, los cargadores Lightning tienen unos pines aquí, así a lo largo, que son los que hacen el contacto con el puerto del iPhone aquí adentro. Entonces, muchas veces pasa que estos pines no están transmitiendo el contacto como deberían de hacerlo. Puede ser que estén sucios o que estén sulfatados, como se dice. Y entonces yo lo que hice fue que fui, por así decirlo, guayando uno por uno. Es algo bastante retador porque es muy pequeño estar así guayando cada pin uno por uno. Y lo guayé y lo guayé y lo guayé así uno por uno bien guayado y también por el otro lado para que por fin el iPhone pudiera hacer contacto sin ningún problema y dejara de mostrar ese molesto mensaje en la pantalla que dice este accesorio no es compatible. Espero que les funcione, déjenme saber en los comentarios si también les funcionó. Bueno, vuelvo y le digo, cuando yo intenté eso no sabía que iba a estar realizando este video y me salía muchas veces con este mismo cable en la pantalla el molesto mensaje de este accesorio no es compatible y esto fue todo lo que yo hice. Me puse a guayar cada pincito de eso uno por uno con una aguja y pues inmediatamente hice esto y cuando lo conecté a mi celular funcionó sin ningún inconveniente. Espero que les sirva. Pues como ya le mencioné al principio de este video, el cable mío está completamente bueno, como pueden ver, el cable completo está bueno de punta a punta, no está roto por dentro, ni tiene ningún pelado, ni ningún roto, ni nada por el estilo. Es un cable totalmente funcional y bueno, y pues yo deduje que la razón por la que salía ese mensaje se trataba de esto aquí, de los pines, y por eso decidí guayarlos o limpiarlos, como le quieran llamar. Y nada chicos, espero que en su caso también les funcione. Si no les funciona, déjenme saber en los comentarios también para ver qué otra solución podemos encontrar a este mensaje tan molesto que nos sale de este accesorio no es compatible. Nada chicos, si les ha gustado este video no se olviden de dejar su manita arriba que me ayuda bastante y suscribirse a este canal para que no se pierdan futuros videos. Nos vemos en una próxima entrega.